Entonces, iniciemos acá y hablemos entonces del método Vela. Entonces, lo que vimos nosotros hasta antes del parcial fueron los métodos de estabilidad taludes que consideraban aproximaciones de cuerpo rígido, de cuerpo libre, en donde básicamente lo que hacíamos era determinar fuerzas resistentes o momentos resistentes y fuerzas volcantes o momentos volcantes, plantear la relación entre lo resistente y lo actuante y obtener un factor de seguridad. Eso era básicamente lo que hicimos previamente y lo que se valoró en el examen parcial. Ahora nuestra intención es valorar la estabilidad de taludes con un método o con una metodología más rigurosa, que es conocida como la metodología de Dovelas, que también la pueden conocer como la metodología de franjas verticales en algunos libros. Y que si lo miran en la literatura inglesa van a hablar o van a tener presente que esa es conocida, digamos, esa metodología es conocida como el método de los slices. Slices sería como las tajadas, por así decirlo, es como una traducción muy coloquial, pero es básicamente lo mismo, se está refiriendo a lo mismo. Entonces, nuestra intención es mirar esos métodos, esas metodologías de Dovelas, que lo podamos poner en práctica a partir del taller, de un ejercicio que vamos a iniciar hoy, que vamos a seguir continuando en la siguiente sesión, y que al final de eso podamos comparar nuestro resultado, nuestro factor de seguridad, con lo que establece la norma o con lo que establecen los códigos de ladera o los códigos a nivel mundial en cuanto a los factores de seguridad admisibles, es decir, aquello que debemos cumplir por normativa y que de alguna manera nos permitiría a nosotros decir, mire, nosotros tenemos este talud, tenemos este factor de seguridad y somos seguros o no somos seguros, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos un poco más allá del equilibrio límite, ya no nos interesa garantizar que el factor de seguridad sea mayor que 1, sino que nos interesa garantizar que el factor de seguridad cumpla con unos estándares o con unas normativas a nivel mundial o a nivel local para poder, digamos, garantizar que nuestro diseño es confiable en el tiempo, en el largo plazo y que digamos, es válido para la vida práctica o para la vida real. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que trata como esta sesión de acá. Entonces, comencemos. Entonces, digamos que un poco a nivel de generalidad, lo que les venía diciendo, la intención de los métodos de Dovelas parten mucho de lo que aparece acá, y es que cuando hablamos de los métodos de Dovelas, tenemos que hablar de que una de las grandes justificaciones del método de Dovelas es que se presenta una variación del esfuerzo efectivo a lo largo de la superficie de deslizamiento. Desde lo que vimos previamente, cuando hablábamos del método sueco, nosotros hablábamos de un método en esfuerzos totales o en condición total, porque lo basábamos en parámetros no drenados. Ahora, nuestra intención es tener presente la variación del esfuerzo efectivo y mirar cómo es la influencia de ese esfuerzo efectivo sobre la estabilidad, o cómo varía ese esfuerzo efectivo a lo largo de la superficie de falla y cómo esa variación nos puede conllevar a un resultado de factor de seguridad. Desde las metodologías más convencionales vamos a hablar o vamos a plantear un primer desarrollo a partir de la metodología de Fellenius, que es la más sencilla de todas, año 1927. Vamos a hablar luego de la metodología de Bishop, que lo vamos a conocer como el método de Bishop simplificado. Voy a cambiar este colorcito para Bishop simplificado, año 1954, y allí vamos a hablar de otras dos metodologías más actuales, que son la metodología de Morgenstern y Price, y la metodología de Spencer, que es con las que vamos a trabajar las siguientes sesiones cuando hagamos la práctica, ya no en el CDC, lastimosamente por temas de logística, pero vamos a poder trabajar con el software de alguna manera, o un software adicional para poder poner en práctica todo lo que vamos a ir haciendo de manera manual, por así decirlo.
Entonces, en ese orden de ideas, chicos, empecemos a hablar de las metodologías de análisis y hablemos entonces de la inicial o de lo que para nosotros va a ser considerado el método de Ovelas. Entonces, muy importante en cuanto a esto es considerar lo que aparece en pantalla, que el método de las dovelas considera equilibrio de momentos alrededor del centro del círculo. Entonces, muy importante como aspecto fundamental es siempre identificar para nosotros cuál va a ser nuestro centro. Y recuerde lo que yo le decía en el método sueco, cuando usted identifique el centro, siempre trate como de proyectar que por ahí una vertical que intercepte hasta la superficie de falla y en la que usted sepa cuáles son, en este caso, esas dovelas que van a tener un momento que contribuye a la estabilidad o a la inestabilidad, perdón, y un momento que contribuye a la resistencia, o aquellas dovelas que harían momento y que harían, contrarrestarían un poco esa inestabilidad que producen las otras dovelas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso permite que usted tenga mayor claridad del ejercicio, mayor claridad del problema. Entonces, como lo hicimos en el método sueco, siempre trace la vertical identificando el centro previamente y verifique qué es aquello que produce un momento que contribuye a la inestabilidad y aquello que produce un momento que contribuye a la resistencia o que se opone a la inestabilidad. Cuando usted haya hecho eso, vamos a ver, conforme lo hagamos en la guía y en el ejercicio, que el siguiente paso va a ser sobre la masa de suelo. Recuerde que esto de acá es nuestra superficie de falla. Va a ser sobre esa masa de suelo hacer una división en franjas verticales o dovelas. Lo que nosotros llamamos dovela, lo voy a colocar aquí en un color, lo que nosotros llamamos dovela va a ser sencillamente como esta tajadita. Esta va a ser para nosotros nuestra dovela. Y sobre esa dovela a nosotros nos va a interesar ¿qué? Determinar las características que aparecen acá en pantalla. Vamos a determinar sobre cada dovela el peso. Vamos a mirar sobre la base de la dovela la fuerza de corte. En este caso esta S es análoga a una fuerza de corte, TI. Vamos a partir de la existencia de este peso y esta fuerza de corte, vamos a generar un ángulo alfa que se da sobre la base de la dovela. Y en términos de lo que es la interacción de la dovela con la superficie de falla, podemos apreciar acá que tenemos esta distancia, aquí, esta distancia que no es más que la representación del radio de la superficie de falla R, y vemos, como lo veremos en un instante, que tendremos acá también que el peso o la componente de peso que se encuentra sobre el centroide, al menos en sentido X de la dovela, va a poder realizar acá una proyección de dicho peso hacia la parte superior, mírelo acá, y vamos a tener que la unión entre ese radio y esa proyección del peso va a estar dada a partir de una distancia que vamos a conocer como AI o A sub I. Y mire que eso ahí nos va a permitir formar de alguna manera como una especie de triángulo para cada una de las dovelas. Lo vamos a ver en un instante para cada ejercicio. Y vamos a ver que el ángulo que se forma entre el radio y la proyección de la componente vertical del peso para cada dovela va a ser función de este alfa I, que es este mismo alfa I que está sobre la base de la dovela. Eso, profe, en esencia es lo que vamos a tener que hacer para cada una de las dovelas. Pregunta. Profe, ¿esa fuerza TI siempre es perpendicular a la superficie de falla? Pues la fuerza de corte, sí, es paralela, no es perpendicular a la superficie, sino paralela a la sí, tangencial, perdón. Es tangencial, sí, sería esta de acá. Me habla Tomás, ¿no? Sí, profe. Sería esta de acá, Tomás, eso sería TI.
sino Ajá. que esa viene del S, viene de S de shear. Esa S viene del shear. De corte o de fuerza de corte en inglés. Muy bien, ¿estamos claros hasta ahí? ¿O hay alguna duda respecto a este dibujo? Profe, Hola. ¿ese alfa siempre va a ser el mismo o va a variar? El alfa va a variar. El alfa va a variar dependiendo de la dovela en la que nos encontremos. Entonces, mire qué pregunta tan válida, porque si usted lo mirara para la dovela esta de acá, de la parte superior, aquí vamos a tener un valor de alfa distinto. Si lo miráramos para el caso de las dovelas que están del otro lado, vamos a ver acá. Que aquí tendremos un valor de alfa distinto. Entonces el valor de alfa va a ser distinto para cada una de las dovelas. ¿Por qué? Porque para las diferentes dovelas, si bien se va a mantener el radio constante, ¿qué es lo que va a cambiar siempre? Va a cambiar la distancia a su i. Siempre va a cambiar para cada dovela. Porque esa distancia a su i, me voy a adelantar un poco, va a representar ¿qué? La distancia desde el centro hasta el centroide de cada una de las dovelas. O sea que a sub i varía para cada dovela. Y si varía sub i, va a variar el ángulo alfa. ¿Es claro? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Esto uno las separa es porque tiene un Sí. diferente comportamiento. No, usted separa las dovelas porque sabe que a lo largo, como les decía al principio, a lo largo de cada dovela o a lo largo de estos puntos que estoy dibujando va a variar ¿qué? El esfuerzo efectivo. Por eso yo hago la partición en dovelas, para mirar en Ok. esa discretización cómo varía el esfuerzo efectivo. Profe, Hola. yo había leído que el método de Dovela se utilizaba cuando habían diferentes gamas en el suelo. No, o solamente... ¿o me Sí, equivoqué? claro, también, pero digamos que el fundamento, Víctor, original es mirar la variación del esfuerzo efectivo. Ahora ten presente que si tienes gamas distintos, ¿qué va a implicar eso? Que eso te va a variar el esfuerzo total. Y si Sí, te sí. y si te varía el esfuerzo total, te va a variar el esfuerzo efectivo. Pero lo de las dovelas, pues ahí las divisiones de esas no tienen nada que ver con si es diferente tipo de suelo o no. No, usted las decide, usted las coloca de acuerdo a su criterio y de acuerdo a lo que usted considere sea más fácil abordar el problema. Bueno, profe, gracias. Sí, señor. ¿Estamos claros hasta ahí o persiste alguna duda? Claro. Hable, le escucho. Profe, lo que haría un software sería partir eso en pedazos muy mínimos y hacer una especie de... Sí, señor, exactamente eso es lo que hace el software. El software, usted le indica al software, mire, yo quiero que me haga la estabilidad de un talud con 100 dovelas, con 50 dovelas, con 80 dovelas. Y él básicamente lo que hace es sigue sus órdenes, le divide la masa de suelo en el número de dovelas que usted le da y le calcula todo de manera instantánea. Y entre más dovelas le dé, pues más exacto va a ser el resultado. Más en la precisión. También tenga presente que a mayor número de dovelas, mayor tiempo computacional. También. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de computador tiene usted? ¿O cuál es el servidor con el que está corriendo el modelo? Me hago entender, porque hay modelos, por ejemplo, modelos muy avanzados que pueden tomar hasta 2 horas. Entonces, son 2 horas el software corriendo el modelo. ¿Le da tiempo a usted de verse 2 capítulos o 3 capítulos de Élite? Pero le da tiempo de hacer muchas cosas. Obviamente todo dependerá de qué, del tiempo computacional y del tipo de equipo que usted tenga, obviamente. Profe, yo tengo una pregunta. Sí,
Profe, si yo tuviera diferentes gamas, las dovelas no pueden contener el mismo gama, o sea, cada rectángulo que yo hago. Claro, ahí se vuelve más discreto el problema, porque entonces tiene que considerar cada área con su gama para poder obtener un valor de peso. Entonces su peso total es la suma de los pesos locales, por así decirlo, o de los pesos discretos de cada pedacito con cada gama. Vale, gracias, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso lo ponemos en práctica en un momentico, cuando empezamos a trabajar con la guía. Entonces, habiendo dicho eso, vale la pena entonces mencionar lo siguiente. Que recuerde, como estamos hablando de fallos rotacionales o procesos circulares o de falla circular, nuestro factor de seguridad, ¿cómo va a quedar expresado, muchachos? Si hablamos de falla rotacional o falla circular. Actuante sobre resistencia. No, Igual el método no. Eso fue el parcial de la semana pasada, pues. Sí, el resistente sobre el Va a ser actuante. lo mismo. Momento resistente sobre momento actuante. Muy bien. Entonces mire que acá el momento actuante queda definido ¿por qué? Queda definido como el W, queda definido como el W por A. Entonces si yo tengo el peso y tengo la A, ¿qué me da eso? Un momento. Y si yo lo pongo en sumatoria, ¿qué significa? Que estoy sumando todas las dovelas que contribuyen ¿a qué? Que contribuyen al momento actuante. Eso significa básicamente que tengo una sumatoria de pesos por brazos que me dan un momento actuante de las dovelas que efectivamente contribuyen a la inestabilidad. O sea que no tenemos en cuenta las que ayudan al talud a estar estable. Pues ahí solamente ponemos las que... Claro que sí, claro que sí. Esas dovelas que contribuyen que contribuyen, digamos que por ejemplo en el caso de las dovelas que están a la izquierda, que serían las de esta figura, esas también irían dentro de la sumatoria. Pero ¿qué signo tendrían esas? Negativo. Sí. Pero están dentro de una sumatoria, pero le restarían. Listo. O sea, lo mismo, si equilibra suma, y si equilibra resta y si desequilibra suma. Exactamente. Listo. Da igual que en el método de sueco. La misma vaina como el sueco. La misma vaina. Entonces, muchachos, habiendo dicho eso, mire que acá hacemos una expresión para el brazo de cada dovela. Vean acá, R seno de alfa. ¿Y de dónde viene esa expresión de que el brazo de cada dovela es R seno de alfa? De considerar este triangulito que aparece acá. Es considerar este triangulito, lo voy a volver a reteñir, este triangulito. Ese triangulito, muchachos, nos permite hallar que el seno de alfa nos relaciona que el brazo A con el radio. Entonces, si usted despeja A, ¿qué le da A? A le da R por seno de alfa. Y si ya tiene A, este A lo reemplaza ¿dónde? Lo reemplaza acá arriba. Y entonces finalmente eso le permite obtener ¿qué? La expresión que aparece en pantalla, que el momento actuante es igual a ¿qué? El radio es constante. Recuerde que estamos bajo la premisa de que la falla es circular, aunque rigurosamente podríamos hablar de fallas donde el radio es infinito, como una espiral logarítmica, pero esto no va a ser nuestro caso. El radio sale por fuera de la sumatoria y tenemos que el momento actuante es R sumatoria de WI por seno de alfa I, donde la I que representa la dovela. Eso es el momento actuante. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí, profe. Muy bien, entonces ese es el momento actuante. Ahora, de cara a la resistencia o el momento de resistencia, ese momento de resistencia va a estar dado ¿por qué? Va a estar dado por los esfuerzos de corte que se dan en la base de cada dovela. Y si hablamos de los esfuerzos de corte o del tau, tenemos que relacionar este tau ¿con qué? Este tau lo tenemos que relacionar con el esfuerzo normal en la base de cada dovela.
como lo veíamos al principio del semestre, cuando a cada sigma le corresponde su tau, o cada tau se produce a partir de un sigma en la resistencia al corte. Entonces, nosotros hablamos del momento de resistencia. El momento de resistencia va a estar en función de ¿quién? De la fuerza de corte en cada dovela. Y esa fuerza de corte multiplicada por el radio me va a permitir obtener ¿qué? Mi momento de resistencia. El radio, una vez más, es constante, sale por fuera de la sumatoria. Entonces lo único que nos interesa a nosotros es ¿qué? Determinar el valor de la fuerza de corte para cada dovela. ¿Y qué es interesante en torno a esto? Que la fuerza de corte, muchachos, se relaciona con el esfuerzo de corte a través de ¿qué? Del área de la base de la dovela. Entonces, por lo tanto, si yo sé que el esfuerzo tau sub i es igual a la fuerza de corte I sobre el área de la dovela, esa área de la dovela está representada ¿por qué? Por la longitud de la base de la dovela multiplicado ¿por qué? Por 1 metro de profundidad. Entonces, si usted reemplaza para TI, entonces finalmente obtiene que ¿qué? Que TI es igual a ¿qué? TI es igual a tau sub I por delta L por 1, siendo esta el área de acá. Y eso que está acá, muchachos, es lo que usted reemplaza y obtiene acá para poder cuantificar ¿qué? El valor del momento de resistencia. Por lo tanto, nuestra intención pasa por ¿qué? Para cada dovela determinar el valor del esfuerzo de corte en la base y el valor de la longitud de la base de cada una de las dovelas. Si usted hace eso, es capaz de determinar el momento de resistencia. Cuando usted ha hecho eso, entonces se va entonces a la expresión de factor de seguridad. Véala acá. Recuérdela. Tenemos que falla de tipo circular. El factor de seguridad es momento resistente sobre momento actuante. ¿Y qué va a haber ahí? Las expresiones o las dos expresiones que acabamos de demostrar. ¿Qué va a notar ahí? ¿Qué se le va a cancelar en ese factor de seguridad? El radio. Los radios. Los radios se cancelan. Entonces, sencillamente, ¿a usted qué le va a interesar cuantificar de cara al factor de seguridad? A usted le va a interesar cuantificar el valor del peso de la dovela, el ángulo de la base de la dovela, el esfuerzo cortante en la base de la dovela y la longitud de la base. ¿Y qué representa para nosotros el tau de resistencia? Esta envolvente de resistencia, pues la que ya vimos a principio de semestre. Esta envolvente de resistencia, ¿qué se vuelve? Se vuelve esto que está acá. El valor de la cohesión más sigma por tangente de phi. Entonces, si usted valora el valor, el esfuerzo o la envolvente de resistencia para cada dovela, es que está teniendo presente que para cada dovela está considerando el efecto de la cohesión y está considerando el efecto de la fricción. ¿Dónde tiene que aplicar esto, muchachos? Esto que está acá, este pedacito de acá en la parte superior. Eso lo tiene que aplicar sobre la base de la dovela, no lo vaya a olvidar. Es decir, si yo tengo que hallar la resistencia, yo tengo que hallar la resistencia con los parámetros de la base de la dovela. Es decir, yo tengo que coger la cohesión en la base y tengo que coger el ángulo de fricción en la base. Yo no puedo coger lo que está arriba, tengo que coger lo que está en la base, porque la base es lo que me resiste, es lo que realmente está generando el cortante. No lo vaya a olvidar. Hola. Profe, pero si es el mismo suelo, pues si el rectángulo de la dovela es el mismo suelo, la cohesión no sería la misma en todo el rectángulo. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema, pero cuando usted tiene diferentes suelos o diferentes materiales, la componente del peso depende del gamma de cada material. Pero el cortante de resistencia se da en función de ¿quién? Del material que está en la superficie de falla. Listo. Gracias. ¿Sí? Entonces, eso que estamos viendo ahí, chicos, es lo que nosotros llamamos la ecuación general del método de dovelas.
momento de resistencia sobre momento actuante. Radios se cancelan y es sencillamente lo que tenemos que hallar ahí.